Después de varios domingos contemplando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, llegamos hoy al núcleo de la homilía que predica Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Recordamos que a lo largo de 50 versículos el Señor ha ido orientando su discurso hacia la verdad central que quería transmitir. Incluso algún autor explica que desde antes, con los milagros previos, iba disponiendo al pueblo para que fuera capaz de entender este mensaje tan central en su predicación. Tú, Señor, te manifiestas como la palabra que se encarnó para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Pero no solo eso, sino también estás dispuesto a sacrificarte, a entregarte en la cruz para que pudiéramos más adelante comulgar contigo en la Eucaristía. Por eso comenzamos ahora nuestra oración con esas palabras clarísimas. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo, el pan que da la vida, no solo la vida física, sino sobre todo la vida espiritual, la relación con Dios. El pan que yo daré significa que ese pan no se ofrece gratuitamente, tiene que darse con un costo y el precio es el valor más alto, la vida entera. Con esas palabras Jesús manifiesta el sentido que tiene su vida y su Eucaristía de sacrificio. Ya lo había dicho cuando habló ante los hermanos Zebedeos, Santiago y Juan, podéis beber el cáliz que yo he de beber. En otra parte ha dicho, con un bautismo tengo que ser bautizado. Jesús habla de su vida como una entrega, el cáliz del dolor y el sufrimiento, el bautismo, que es la manera como él denomina a su muerte en la cruz. El pan que yo daré, el precio de ese don es la vida entera de Jesucristo. Poco tiempo después de pronunciar estas palabras, entregaría su cuerpo para que fuera partido en el molino de la cruz y de esa manera sirviera como el pan para la vida del mundo y derramaría la sangre hasta la última gota. ¿Con qué amor te nos entregas, Señor? Damos gracias a Dios presente en el sagrario y te pedimos que nos ayudes a acoger la cruz con esa misma generosidad, con esa alegría de saber que darte lo que nos pides, aunque nos cueste, es la mejor manera de encontrar nuestra felicidad y sobre todo de hacer más felices a los demás. Considerar la Eucaristía no es aséptico, eso implica compromiso. Comulgar es comprometerse con Él, a convertirnos nosotros también en pan partido y sangre derramada para la vida del mundo. Juan Pablo II citaba en una enseñanza sobre la Eucaristía que al comienzo en la vida cristiana, cuando se bautizaban adultos, les decía el sacerdote ritualmente, ¿estás dispuesto a ser santo? Y entonces el catecúmeno respondía, sí, y entonces le daba la comunión. Como que comulgar no es algo, una costumbre, sino que implica un compromiso de convertirse en lo que se recibe. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Ese pan no es una metáfora, es su propio cuerpo, su carne partida, su sangre derramada, mi carne por la vida del mundo. De hecho, en el arameo que habló Jesús en la última cena, en lugar de cuerpo se decía carne. Esto es mi carne, para significar a la persona entera. Y probablemente esa fue la palabra que utilizó el Señor al consagrar el pan. Como dice un cardenal italiano, volviendo a escuchar esa frase,
regresamos plenamente al interior de esa sala, en el piso superior, el cenáculo. En aquella noche llena de alegría y de temor, de tristeza y de esperanza, en donde Jesús nos dejó, en el signo del pan y del vino, el memorial de su Pascua y la realidad viva de su presencia a través de los tiempos. Con esa revelación, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Uno esperaría que la respuesta del auditorio fuera como la de la samaritana o como la de los mismos judíos unos versículos atrás: danos siempre de ese pan. Sin embargo, la reacción de los judíos fue distinta, pues disputaban entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Tampoco es fácil de aceptar. Con esta exclamación el Evangelio mismo sale al encuentro de muchos que siglos más adelante dirían que la Eucaristía no es un sacramento verdadero, sino un símbolo. Si se hubiera tratado de un símbolo, aquellos orientales que tanto gustan de las alegorías se hubieran regocijado. Sin embargo, aquí se escandalizan. Para ahondar más en el realismo de estas palabras, vale apuntar que más adelante, en el versículo 54, el Evangelio de Juan utilizará el verbo trogein, masticar, que solo empleará una vez más en la última cena. Solamente aparece 2 veces en este verbo. Aquí, cuando habla del pan de la vida, y luego en la última cena. El que come, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que de simbólico nada. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, ante el escándalo de aquellos hombres, de cómo podía darles a comer su carne y a beber su sangre: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, sería como la ocasión de pronto echarse para atrás, recurrir ahora sí a una parábola. No, el Señor ahonda en la predicación, se reafirma que la Eucaristía es el pan de vida, que con ella nos llega la gracia sacramental, la vida de Cristo, el auxilio divino para vivir nuestra vocación. Promueve nuestra relación con Dios y con los hombres, sostiene nuestra vida para que la llevemos al mundo. Esas palabras explican también la necesidad del sacramento eucarístico, que no solo es útil, sino ineludible. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No es un banquete para unos pocos privilegiados. Todos lo necesitamos. Por eso la Iglesia tiene tanta prioridad en su labor evangelizadora en llegar a la Eucaristía, en poder celebrar, en poder tener un lugar, una pequeña cabaña, un sitio recogido, pero con la mínima seguridad para que pueda estar Dios allí acompañando a los cristianos. Y esta es la justificación del precepto que invita a participar en la Eucaristía todos los domingos. Esa es la gran enseñanza y un propósito básico de esta lectura. Que no nos falte la misa dominical, que sea el centro de nuestra semana. Sobre esto Juan Pablo II escribió un texto muy bonito, la Dies Domini, una exhortación apostólica invitando a los cristianos a que no dejen de asistir a la misa dominical, dándoles las razones, porque el domingo es el día del Señor, pero no solo eso, es el día del hombre, el día de la familia, el día de la sociedad, el día de la comunidad, el día del descanso, el día divino. En verdad, una persona con fe necesita asistir con más frecuencia a la misa, incluso diario. Una persona que entiende que Dios se entrega en la Eucaristía, pues alguna vez se cuenta esa anécdota, ¿no? Un amigo católico le explicaba su fe a un protestante y entonces pasaron junto a una iglesia, este se arrodilló al pasar frente al sagrario y el otro le dijo: entonces tú crees que ahí está Dios, ¿sí? ¿Y cómo no vienes a misa diario? Pues si yo creyera que ahí está Dios, yo iría a misa diaria. Pues hay un ejemplo que le gustaba mucho a Benedicto XVI de los 49 mártires de Abitene, una ciudad de Túnez, que fueron arrestados al comienzo del cristianismo por celebrar la Eucaristía contra los edictos del emperador. Hay cristianos, pienso ahora en China, en Japón, que el domingo no es festivo,
Ir a misa es ir a misa y salir a trabajar como un día corriente. Y en aquel caso no solo no era festivo, sino que además era un delito reunirse a celebrar la misa. Y entonces los descubrieron, alguien los delató, fueron llevados a la cárcel. Y es famosa la respuesta de uno de ellos cuando le preguntaron por qué había puesto en peligro su vida desobedeciendo el mandato imperial. Sine Dominico non possumus. No podemos vivir sin la misa dominical. No podemos vivir sin recibir al Señor. Inspirado en ese evento, Benedicto XVI explicaba: necesitamos este pan para afrontar la fatiga y el cansancio del viaje. El domingo, día del Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerzas de Él, que es el Señor de la vida. Por tanto, el precepto festivo no es un deber impuesto desde afuera, un peso sobre nuestros hombros. Al contrario, participar en la celebración dominical, alimentarse del pan eucarístico, experimentar la comunión de los hermanos y las hermanas en Cristo, es una necesidad para el cristiano, es una alegría. Así, el cristiano puede encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana. Qué bueno hacer como estamos haciendo ahora, comenzar la semana. El domingo es el primer día de la semana, no el último, como algunos pensarían. El primer día de la semana, comenzar la semana haciendo oración, meditando la palabra de Dios, el discurso de Jesús, y luego recibiendo a Jesús sacramentado en la Eucaristía, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y con su divinidad. Además, no es solo energía para el camino de la semana, para la vida terrenal. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La Eucaristía es el pan de la vida eterna. En la misa se dice la prenda de la gloria futura. Hay un prefacio que dice así: piñus vitae aeterni, como esos negocios en que uno entrega algo garantizando que va a devolver lo que le han prestado. Le da una joya a uno allí, me prestan un dinero y yo devuelvo el dinero y me retornan la joya. Esa joya, esa prenda de la gloria futura es la Eucaristía. No es pequeña la promesa de Jesús. Quien comulga con las condiciones recorridas tiene garantizada la resurrección. Mantendrá la unión con Jesucristo para siempre. Ayer uno de ustedes me decía que, pues, como la importancia que es comulgar, lo trascendente que es comulgar, lo bien que se siente uno cuando comulga. Uno a veces se puede acostumbrar a lo más sublime, también a la comunión diaria. Y por eso es bueno ver el amor que siente alguien que vuelve a comulgar después de un tiempo, o el que comulga por primera vez en su vida, el que se convierte. Tengo un amigo que está dando ese paso y es grande el ansia de decir: hacerme católico y recibir a Jesús con su cuerpo y su sangre, ¿no? Una persona ya adulta, ¿no? Tantos años estudiando, meditando esa decisión, pues está convencido. Lo que pasa es que eso requiere su maduración también familiar, etcétera. Claro, ¿con qué ansia está esperando poder comulgar? Y nosotros, los que estamos acostumbrados, los que lo podemos hacer, a veces podemos meter ahí algo de rutina. Este rato de oración nos puede servir para renovar ese deseo de comulgar como se comulga la primera vez, o también como sería la última. Ese es un regalo que tiene la Iglesia para sus hijos, el viático. Cuando una persona ya está muy enferma, está en las últimas, se le da, pues se puede confesar la unción de los enfermos, recibe una indulgencia especial por mandato del Papa y puede recibir la Eucaristía. Le llaman así el viático, como la fuerza para ese camino del paso de la tierra al cielo. Qué mejor manera de morir, ¿no? Es la muerte del justo. No es pequeña la promesa de Jesús, decíamos: mantener la unión con Jesucristo para siempre. Como dice Juan Pablo II, el sacrificio eucarístico no solo hace presente el misterio de la pasión y la muerte del Salvador, como decíamos antes, el pan que yo les daré, ese don de Jesús es porque Él se ha sacrificado, y esta es una dimensión que a veces se ha olvidado en la teología. La misa es sobre todo sacrificio. A veces se habla mucho del banquete, pero hay una dimensión mayor todavía, que es que no solo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino que también hace presente el misterio de la resurrección que corona su sacrificio.
En la Eucaristía celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Se nos anticipa la vida futura. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. En el pasaje anterior se nos hablaba de la fe como condición para la vida futura. Este es el sacramento de nuestra fe. Ahora se precisa aún más. Se trata de tener fe en la Eucaristía. Es darse cuenta de que en este sacramento se cumplen las palabras del libro de los Proverbios, esa invitación de la sabiduría que se lee en las liturgias para participar del banquete que ella misma ha preparado. Dice la primera lectura de la misa: la sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 7 columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa. Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad: vengan aquí los inexpertos. Y a los faltos de juicio les dice: venid a comer de mi pan, a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis, seguid el camino de la inteligencia. Venid a comer de mi pan, a beber el vino que he mezclado. Esto se escribe varios siglos antes del nacimiento de Jesús. Se ve como la sabiduría divina va inspirando al autor sagrado para preparar en el lector, en el orante, el espíritu, para ver que Dios está preparando un banquete, está invitando a comer del pan, a beber el vino que él ha mezclado. Se imaginaba uno que era en una mesa y en realidad era en la mesa del Calvario, de la cruz. San Agustín enseñaba que la riqueza de este alimento radica en que quien lo come se transforma en lo comido, al contrario de la comida habitual. Unas viandas se terminan convirtiendo ellas en uno, pero aquí es uno el que se convierte en Jesús. Soy el manjar de los grandes, crece y me comerás, sin que por eso me transforme en ti, como el alimento de tu carne, sino que tú te transformarás en mí. Pone en boca de Jesús San Agustín en el libro de las Confesiones. Tú, Señor, nos asumes a nosotros cuando te recibimos en la comunión. Se da esa mutua inmanencia de la que hablas en el Evangelio. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Claro, está uno atisbando verdad es lo que significa comulgar, vivir en Cristo y que Cristo viva en mí. Si en los demás sacramentos recibimos la gracia, el bautismo, la gracia de hijos de Dios, en la confirmación, la gracia de soldados de Cristo, en el matrimonio, la gracia de esposos, en la Eucaristía recibimos al mismo autor de la gracia, a Jesucristo mismo, con toda la fuerza de su amor, que le llevó a morir en la cruz y a quedarse en ese sacramento de caridad que nos permite entrar en comunión con Él. Esa donación infinita, el pan que yo os daré, exige de nuestra parte el pequeño esfuerzo de la acogida. Uno puede tener el detalle de ofrecer un don, pero puede ser rechazado. También se agradece, cuando uno está regalando, se agradece que lo reciban. Hay gente que, la parte que da es la recepción, la acogida del regalo. Bueno, pues que nosotros también acojamos el don del Señor, que vayamos a la Eucaristía, que comulguemos, que nos preparemos para eso, con la confesión si hace falta. Y es el misterio de un Dios que nos pide aceptar su amistad, dejarnos querer por Él, como si nos necesitara, que le permitamos entrar en la riqueza de su intimidad divina. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me coma, vivirá por mí. Entrar en ese amor de amistad significa vivir por Dios, vivir por Jesús, por el Padre, por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. El amor, ese amor al que el Señor nos invita, esa amistad íntima de hijo de Dios, de hermano de Jesucristo, de templo del Espíritu Santo, exige pues tratarlo con frecuencia, recibirlo, dialogar con Él en el pan y en la palabra, ser almas de oración. Aquí estamos llegando al núcleo, ¿no?, a la clave de la vida cristiana. San José María meditaba en Es Cristo que pasa.
Si sabemos contemplar el misterio de Cristo, si nos esforzamos en verlo con los ojos limpios, nos daremos cuenta de que es posible también ahora acercarnos íntimamente a Jesús en cuerpo y alma. Como los primeros 12 hacían, pues nosotros también podemos hacerlo. Cristo nos ha marcado claramente el camino, por el pan y por la palabra, alimentándonos con la Eucaristía y conociendo y cumpliendo lo que vino a enseñarnos, a la vez que conversamos con Él en la oración. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Bueno, es una conclusión efectiva que puede llevar a formular propósitos. Trato frecuente. Ser almas de Eucaristía, pan y palabra. Entonces, ser almas de Eucaristía, ya hemos dicho, el primer propósito, la misa dominical, que no nos falte. Si uno crece en vida de fe, pues asistir con más frecuencia, inclusive todavía, a la Eucaristía, a la misa entre semana. Uno gradualmente se va enamorando, va yendo una misa entre semana, por allá el miércoles o el jueves. Luego le va cogiendo cariño y empieza a ir también, ya no una, sino dos, y después no dos, sino tres, y el sábado, hasta que una persona de fe sale natural, que empiece a ir a misa incluso pues todos los días. Uno lo puede proponer si se trata de ser personas de metas altas, de mirada elevada, con deseo de transformar el mundo, pues que estemos muy unidos a Jesús. Luego hay otra serie de detalles con Jesús en la Eucaristía, por ejemplo, la visita al Santísimo, pasar todos los días un ratico. Mucha gente lo hace, por decir algo, después de almuerzo, el que tenga el sagrario allí donde estudia o allí donde trabaja, ir a la parroquia, de camino de la oficina al restaurante, donde lo mejor le quede, pasar a saludar a Jesús con esa pequeña parada que es saludarlo, rezar 3 Ave Marías, 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, 3 Glorias, visitarlo, está ahí, acompañarlo. San José María se cuenta que pasaba largas horas delante del sagrario. Decían unas monjas que lo veían, porque él era capellán de ellas, que allí estaba en conversación con el Señor. Solía estar en la iglesia en momentos en que la iglesia estaba vacía. Y bueno, también cómo participamos en la misa, cómo la vivimos, con qué intensidad, cómo la preparamos, cómo leemos las lecturas antes para saber de qué trata el Evangelio de la misa y estar sintonizados, llegar antes. Hay gente que llega, siempre preguntan, ¿qué tan tarde se puede llegar para que valga la misa? ¿No? Y me acuerdo de un liturgista que decía, es como si le preguntaran, la final del Mundial, ¿qué tan tarde puede uno llegar? ¿Puede llegar uno a segundo tiempo? Y pues, no, pues uno llega 2 horas antes, creo que estaba previsto que hay que llegar. O una ópera en la Scala de Milán, ¿qué tan tarde puede llegar a uno? Puede llegar al tercer movimiento. No, pues la gente llega, como es una cosa importante, se llegan 2, 3 horas antes a los grandes conciertos, para coger una buena silla, para estar ahí preparado, para escuchar al telonero. Y la misa, ¿qué tan tarde puedo llegar? ¿No? ¿Será que alcanzo, si llego antes de que el Padre diga palabra de Dios, me vale? Pues a la misa llegar antes, con tiempo de recogerse, de meditar, de meterse, para de esa manera, durante el acto, estar. ¿No? Imagínese uno en la final del Mundial dormido, o en la ópera de la Scala Milán leyendo un cómic. Pues no, está uno metido con los 5 sentidos, ¿no? Sacándole jugo. El sacerdote que celebra de San José María también cuentan que, decía uno de los que asistía a esas misas en su juventud, que sin predicaciones, sin homilías, nada más que en la manera de decir la misa, la emoción con que realizaba el sacrificio era tan poderosa que se transmitía a los que estábamos cerca de él. No se trata pues tampoco de hacer cosas raras, pero saber en qué estamos. Estamos en la misa, estamos en el Calvario, estamos con Jesús. Y pues bueno, ser almas de Eucaristía. San José María decía, almas esencialmente eucarísticas. El amor exige trato frecuente, recibirlo,
pero también dialogar con Él, en el pan y en la palabra. Entonces, ser almas de Eucaristía también es meditar la palabra de Dios. Jesús se hace pan y se hace verbo, se hace palabra, se encarna para que nosotros podamos escucharlo. Por eso el Evangelio no es pues un texto cualquiera, ¿no? Como quien lee el Popol Vuh o cualquier tradición mítica por ahí de distintas culturas, ¿no? El Evangelio es la palabra de Dios, que además no es ni siquiera el libro de la sabiduría que leíamos antes, que era pues la inspiración del Espíritu Santo a un autor sagrado. El Evangelio es hechos que se nos cuentan de la palabra de Dios hecha carne, la vida de Dios que se encarnó para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Como se uno puede acostumbrar a lo más grande, pues tiene que darse cuenta que esto, el Evangelio, pues no es una novela. También tengo unas palabras de San José María sobre el Evangelio muy bonitas, pues porque es lo que nos dice a nosotros, lo que Cristo se hace hombre para eso, para estar con nosotros, para iluminar nuestra vida. El prelado de la obra, don Fernando, decía: la urgencia del amor de Cristo debe llevarnos a vivir para Él y no para nosotros mismos, y comporta la misión apostólica evangelizadora de la Iglesia, de todos nosotros, la misión de llevar a todos los ambientes de la sociedad esa palabra de reconciliación. Para esto necesitamos formación, o sea, también para ser otros Cristos, para ser mensajeros de Cristo, para ser discípulos de Cristo, necesitamos formación, especialmente conocer más profundamente el Evangelio. Todo lo hemos experimentado, que el Evangelio nos da paz, nos da luz, nos da fuerza, y esas ideas se quedan en la cabeza y luego de ahí sale fuerza también para los demás, luz para los demás. Como dice a cada uno San José María Escrivá, urge difundir la doctrina de Cristo. Para eso atesora formación, llénate de claridad de ideas, de plenitud del mensaje cristiano, para poder después transmitirlo a los demás. Tratar a Jesucristo en el pan y en la palabra. Leer el Evangelio. Que también de la Virgen se dice, Juan Benedicto XVI le gustaba mucho decir que ella vivía en la palabra, ¿no? Que esa era su casa, que a ella entraba y de ella salía. Hay un autor que a mí me gusta mucho y es el que uso para las portadas de los libros, Rubnik, un sacerdote jesuita de origen oriental, esloveno, y cuando muestra al ángel anunciándole a María la encarnación, siempre aparece el pergamino, como la palabra de Dios, que se va a encarnar en ella, y en algunas ocasiones lo representa a la Virgen dibujada en ese pergamino, que muestra eso, ¿no? La Virgen viviendo en la palabra, que se siente, su casa es la palabra de Dios. Qué bonito que se pudiera decir eso en nosotros. O sea, como que en la mente tenemos no una canción de moda, no el libro que estamos trabajando, sino lo que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, en estos días tenemos en la mente: yo soy el pan de vida. El que come en mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y entonces que esa sea la historia interna que tengamos. Y entonces se le da uno la mente al sagrario, o se escapa y viene y lo saluda, o dice: Señor, gracias por haber comulgado esta mañana, o dice: Señor, ayúdame a preparar la misa de mañana. Está uno viviendo, ¿no? Siendo alma esencialmente eucarística, una persona que vive de pan y de palabra, alimentándonos con la Eucaristía y conociendo y cumpliendo lo que vino a enseñarnos, a la vez que conversamos con Él en la oración. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en Él. Terminemos acudiendo a la Virgen Santísima, a la que San Juan Pablo II le decía mujer eucarística. Nos pueden servir unas palabras de la última encíclica que escribió el Papa polaco.
María está presente con la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Madre nuestra, ayúdanos a recibir a tu Hijo, pan de vida, como lo recibiste tú, y que nunca lo rechacemos de nuestra alma con el pecado. Que la segura confianza para nuestra vida, la esperanza de nuestro corazón, sean las palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.